Bienvenidos a Profe Digital. Ahora disfrutemos de la segunda parte de la entrevista al terapeuta del lenguaje Gonzalo Caillagua Fernández. Hablando de los padres de familia, que es lo que estábamos hablando hace un momento, como decíamos, ellos ahora son los principales asistentes de la MIS, ¿no? Ellos son los principales asistentes, los auxiliares. Claro que sí. ¿Qué recomendaciones podrían darle las MISes, los maestros a ellos para poder suplir esa falta de tiempo en el trabajo de lenguaje? Porque ya hay más tiempo en casa, entonces ya los padres también tienen que involucrarse un poco más en el incentivo del lenguaje, de la comunicación, más que nada en los chicos. En otras palabras, ¿cómo podrían los padres en casa ayudar al desarrollo del lenguaje de sus hijos? Esta pregunta es genial, porque se complementa mucho con lo que los profesores pueden aplicar en el aula. O sea, desde la recomendación que te brindé, ¿no? De darle los espacios o los turnos en los que ellos puedan comunicarse, utilizando la repetición, imitación, y que él poco a poco, en función a esa práctica de imitación, el niño no tenga la habilidad para imitarlo o usarlo de manera espontánea. ¿Okay? Entonces, aquí, perdóname, ya. Aquí aquí colocaba un ejemplo o una diapositiva donde lo voy a dividir por edades. Entonces, ¿cómo incentivar la comunicación en casa? Eso es muy, muy importante. Y a tener en cuenta también de cómo recomendarlo a los padres, porque se tiene que recomendar por edades. ¿Cómo puedo recomendar para incentivar la comunicación en un pequeño o pequeña de 2 años? ¿Cómo incentivarla en un niño de 3 años, de 4 o de 5 años? Teniendo en cuenta que mientras más edad el niño comunica un poco más. Pero ¿qué debe de decirnos? Lo más importante, los puntos más importantes a cada edad. Un niño de 2 años ya tiene que decir gran cantidad de palabras. Es un niño que en ese uso espontáneo de palabras ya tiene poco a poco la gran capacidad de empezar a unirlas y a generar pequeñas frasecitas, como bueno, las palabras más utilizadas a esta edad: mamá, papá, alimentos y algunos juguetes, como prendas de vestir también. Entonces, ya ese niño ya empieza a tener la posibilidad o la habilidad de poder decir mamá, dame, mamá, juguete, mamá, y el alimento que desea, ¿no? Mamá, pan, mamá, leche. No hay conectores, no hay una organización aquí. Aquí lo que se valora es cómo puede el niño intentar comunicarse a través de esas frases, ¿no? Llamando a papá, vamos, papá, parque, si quiere ir al parque, por poner ejemplos, ¿no? Mientras van llegando hacia los 3 años, ese niño ya utiliza frases. Un niño de 3 años ya esas frases ya las aprendió, ya las utiliza más libremente. Entonces, aquí a partir de los 3 años ya se valora a un niño que puede utilizar frases de 3 palabras como mínimo: mamá, vamos, parque, mamá, quiero, pan. O sea, ya van utilizando esas oraciones. Y también se valora mucho la calidad de pronunciación, de cómo se deja entender. A partir de los 3 años, y esta es una gran duda que tienen siempre los papás: mi niño de 2 años no pronuncia bien la R, por ejemplo. Y les digo, bueno, está bien, todavía no tiene que pronunciarla, no es una necesidad todavía que a los 2 años tenga una gran calidad de pronunciación. A los 2 años se valora qué tanto el niño puede intentar comunicar, intención comunicativa. A los 3 años, sí, a los 3 años ya se valora mucho la intención comunicativa, se valora mucho ya las frases que puede decir porque ya comunica más, y se valora ya la pronunciación de palabras muy claras, muy usadas, palabras con P, palabras con M, con C de casa, con L, y así una gran cantidad de palabritas, ¿ya? A los 4 años la oración es amplia. La oración, este niño o niña de 4 años son niños que ya comunican, son niños que ya utilizan sus oraciones y que las pueden lograr decir. Por ejemplo, si pasó algo en el colegio, ¿no? Se olvidaron su cuaderno, mamá, olvidé mi tarea. ¿En dónde? En el colegio. Ya utilizan esos conectores, lo utilizan cada vez mejor. Ya son grandes narradores, no de una manera muy organizada. Van ya utilizando esas estructuras cada vez un poco más amplias, mucho más entendibles. Su narración está bien, se entiende, a diferencia de un niño de 5 años. Un niño de 5 años ya comunica, ya logra decir todo lo que quiere decir.
ya logra narrar lo que sucedió en su día, cómo le fue en la clase, cómo jugó con los amigos, y en el colegio, qué fue lo que comió en la casa, a dónde fue a pasear con los papás, ya lo cuenta. Y entre los 4 y 5 años la valoración de la pronunciación tiene que ser sí o sí adecuada. Ahora, esta evolución, vamos a decir, del lenguaje, este desarrollo del lenguaje desde los 2 hasta los 5 o 6 años, tiene un porqué, e incluso desde el nacimiento, como te mencionaba al inicio. Este hito de edad desde los 0 meses de nacido hasta los 6 años está relacionado con el desarrollo neurológico, y es por eso que se da este cambio total, de decir solamente sonidos en el nacimiento, a decir todo lo que tiene que decir a los 6 años. Claro. ¿Por qué? Porque el desarrollo neurológico se lo permite. Nos permitió eso en nuestro momento. Nos permitió almacenar esa gran información como lenguaje cognitivo y después, a partir de los 2 o 3 años, ya expresarlo con habla, con la comunicación, con interacciones. Después de los 4 años ya lo logro decir un poco más, qué alegría, ahora sí puedo decir un poquito más. Y a los 5 o 6 años, ese niño ya lo puede decir todo, ya lo tiene que decir todo. Pero aquí una alerta completa, que no se malinterprete que, por decirlo, a los 5 o 6 años ya tiene que decirlo todo. Y no quiere decir que después de los 6 años no lo va a lograr. Sí lo va a lograr. Sí va a lograr una correcta pronunciación, sí va a lograr una adecuada estructuración de oraciones, sí va a lograr narrar y comunicar todo lo que tiene que comunicar, pero a un ritmo más pausado, a un ritmo más lento, por así decirlo, ¿no? Ese boom desde los 0 a los 6 años ya se dio. El nivel, la capacidad de desarrollo neurológico ya llegó, vamos a decir, a la meseta alta. Uh-huh. Luego va a haber un mantenimiento en el desarrollo. No va a decaer, eso no decae, se mantiene, y por eso vamos a seguir adquirimos información, porque estamos entrando en la primaria. Eso no quiere decir que no vayamos a aprender, claro. Aprendemos, pero el ritmo es más continuo, no va tanto en elevación, es un ritmo continuo donde los niños ya aprenden a leer, aprenden a escribir, ya las narraciones van haciéndose cada vez más complejas hasta llegar a la adolescencia, donde ya la adquisición de información es diferente y se da al ritmo de cada quien. Pero entre los 6 años es el boom de donde se almacena la gran capacidad de información. Ahora, ¿cómo estimularlo? Desde los puntos que mencioné, si el niño a los 2 años no está comunicando palabras, yo tengo que darle la posibilidad de que intente comunicar esas palabras, que me diga, ¿no? Si no nombra sus juguetes, yo puse que lo intente decir en el mismo ritmo que te mencioné hace un rato, ¿no? Repetición, imitación y uso espontáneo. Mira tu carro, qué lindo tu carro. ¿Qué es? Uso que diga carro. Si no lo dice, lo digo por él. Carro. Todavía no voy a llegar al lenguaje espontáneo porque va a ser difícil probablemente. Claro. Pero me quedo en repetición e imitación. Y hasta el momento en que él pueda decir, o ella pueda decir, muñeca, juguete, la comida, ¿no? Papa, pollo, todo tipo de vocabulario, todo tipo de información. A esta edad de los 2 años se valora mucho eso, incentivar a que haya gran capacidad de denominación en uso de juego, mucho juego. Aquí se utilizan muchos juegos. En casa, qué mejor todavía, porque los papás pueden jugar. A los 3 años ya se utiliza más incentivar las oraciones, incentivar más el uso de oraciones, que el niño converse un poquito más, porque ya tiene esa capacidad de imitación y de uso espontáneo. A partir de los 3 años ya hay más capacidad libre de poder hacer ese uso espontáneo. Buscar que el niño, aquí yo doy grandes recomendaciones como la de cantar, ayuda mucho a cantar. La música ayuda a que el niño primero se relaje, luego se divierta, y tercero, se dé cuenta de que él también puede cantar esa canción. A 3 años, un niño de repente, si quiero jugar con los animales, empiezo con una canción, por ejemplo, como la vaca Lola, que es lo que más se usa, que se usa mucho a nivel infantil, o el pollito pío, y diversidad de canciones que hay a nivel de animales, por ejemplo. Uh-huh. Entonces el niño canta, el niño lo usa, y va dándose cuenta que mientras va cantando, hay algunas frases que él va a poder decir. Igual que a los 4 años, 3, 4, 5 años se utilizan muchas narraciones, cuentos. ¿Se dan cuenta? Va siempre a un poco más. Yo busco un poquito más. A los 2 años busco que diga palabras, gran cantidad de palabras, y que, según su nivel de espontaneidad, me utilice pequeñas frases de 2 palabras. A los 3 años ya me dice 2 o 3 palabras, busco que diga un poco más. A los 4 años, que cante conmigo, ahora que intente decir más de la canción, que cante más canciones, que lea cuentos conmigo, esa cuenta. Yo lo leo y él lo repite conmigo. Busco que diga un poco más. Igual a los 5 años, exactamente igual.
pero entre 3 y 5 años valorar mucho la pronunciación. O sea, si me dice taza en vez de casa, yo busco que él escuche la palabra correcta. La palabra es casa. ¿Cómo es? Casa. ¿Cómo es? Casa. Ahí utilizo también el sistema, repetición, imitación y uso espontáneo. En realidad es un uso práctico para las pautas tanto en aula como en casa. Esos 3 puntos de repetición, imitación y uso espontáneo. Y en realidad eso funciona bastante, porque mientras se haga divertido con una canción, con un cuento, jugando al fútbol, jugando con los bloques, jugando con los carros, se da. El niño se divierte, mientras más se divierte, lo hace mejor. Y el adulto que logra, o los papás, ¿no?, que logran ponerse a jugar sí o sí con sus niños, les funciona bastante. Como recomendación en casa, yo lo digo cada instante, se los hago recordar, jueguen mucho, que el niño se dé cuenta que esto es diversión al máximo, y mientras más divertido es, toda la información que el niño va adquiriendo va entrando de una manera más sencilla. Claro, y va permaneciendo más porque ya hay emoción involucrada. Mucha emoción, sí, claro que sí, claro, a nivel emocional eso también favorece mucho, que el niño realmente esté con las ganas de querer hacerlo, con las ganas de querer jugar y de querer repetirlo, pues va a funcionar muchísimo. Uh-huh. Bien, ¿y qué tendrían que observar los profesores para poder identificar algún problema del desarrollo del lenguaje en los niños? Porque tengo entendido que es justamente en ese periodo entre los 2 y los 6 años que tú me decías que está el desarrollo boyante, ¿no? Es que uno también puede observar si hubiera algún problema. ¿Cuáles son las señales de alerta que tendrían que tener en cuenta los profesores y los padres de familia también? Puntos muy importantes. Aquí voy a pasar a estos puntos. Mucha atención, ¿ya? Porque todas las pautas, las recomendaciones o todo lo que hemos hablado en función a un desarrollo infantil, los puntos que hemos tocado, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, van en función a la comunicación. Eso quiere decir que si yo estoy compartiendo o estoy dando clases a un pequeño que no habla y ya tiene 2 años, es un signo de alerta. Hay que identificar por qué. También hay casos de mutismo selectivo en donde el niño simplemente con esta persona en particular no quiere hablar. Pero depende de la evaluación. Hay que determinarlo porque hay diferentes factores a niveles de lenguaje, en la evaluación de los niveles de lenguaje, ¿no?, a nivel comunicativo, a nivel de interacción. Si lo logra hacer, entonces no es un niño con mutismo, probablemente es un niño que realmente no puede hablar. Entonces tiene el primer signo de alerta importante, el niño que no habla. Y eso, te pongo el caso de un niño de 2 años, una niña de 2 años. Pero si tuviera 3, más aún. Claro. Si tuviera un niño de 4 años, más todavía. Y así podemos seguir aumentando la edad, y si es que no hay comunicación, hay que identificar por qué. Primero, porque no hay que verlo como un problema. Eso también yo lo recomiendo bastante. No es necesario verlo como un problema. Es necesario determinar el por qué. Y a partir del por qué, ya se aplica primero las recomendaciones. ¿Qué hacer? Porque yo implemento todo un sistema de nuevos hábitos comunicativos. Así lo denomino yo. Nuevos hábitos de comunicación. Brindarle el conocimiento, ahora que los papás están 24/7 en casa, les brindo las recomendaciones y les digo, no es que solamente van a pedir que el niño diga algo, lo diga de esta manera, lo diga más pausado, lo diga silabeando, o cante como usted. No solamente eso, sino que usted lo diga pausado, que usted lo diga silabeando, que usted cante con él, o ustedes, porque a veces están papá y mamá también. Entonces, claro, a eso denomino yo un nuevo hábito comunicativo, y realmente funciona, porque es generar un cambio total. Entonces, primer signo de alerta, si el niño no habla, tiene que acudir a la evaluación del terapeuta de lenguaje, sí o sí. Hay que determinar el por qué. Segundo signo de alerta, importantísimo, el niño comunica. Tiene 2 años, tiene 3 años, comunica bastante, tiene 4 años, comunica más, pero no sigue indicaciones. ¿Qué sucede? Aquí, ¿por qué? El niño puede estar hablando todo lo que puede estar hablando, pero de repente a veces no está relacionado lo que habla con lo que sucede. Y además no sigue indicaciones. ¿Qué puede estar ocurriendo? Determinarlo definitivamente con la evaluación del terapeuta del lenguaje, porque en algunos casos
eso está relacionado a dificultades a nivel de lenguaje comprensivo. Ya no solo lo que expreso, Sino lo que sino entiendo. lo que entiendo. Entonces, se determina igual también con las evaluaciones pertinentes, con la evaluación del terapeuta de lenguaje. Entonces, eso es importante. Aquí hay 2 puntos importantes, ¿no? Comunicación, no habla, no sigue indicaciones, no comprende, probablemente, ¿no? Ahora también, o no comprende o no escucha. También es otro punto también a valorar. Es algo que por eso es que desde el nacimiento ahora se hace mucho seguimiento por parte de los sobrinos en el nacimiento de los niños para hacer los exámenes auditivos, porque si bien puede ser para prevenir, en algunos casos es para determinar qué tanta calidad auditiva tiene el niño. O si es prevenir, simplemente los padres se quitan la duda, sí, su niño escucha, así que no va a tener ningún problema. O no, tiene alguna dificultad auditiva. Vamos a encontrar una solución desde ya, porque las soluciones son desde muy pequeños. Las soluciones auditivas son desde muy pequeños, así como problemas de alimentación, problemas de comunicación, problemas de lenguaje. Desde muy pequeños se solucionan. El tema está en llegar a veces un poco tarde con los especialistas y ya a veces ya las herramientas que podíamos usar desde un inicio las intentamos adaptar a las edades, pero toma más tiempo en procesarse. Dos signos de alerta importantes: no habla y no sigue indicaciones. No utiliza formas sociales. Eso puede estar también relacionado a no seguir indicaciones. No un niño que no saluda, que no indica qué es lo que quiere hacer, no dice vamos, no dice ven, no entrega las cosas, no utiliza las formas sociales, no se despide. Entonces puede estar relacionado también a déficits comprensivos, puede estar relacionado a déficits sensoriales, no se organiza. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Ahora, esos ya son dificultades que pueden estar acompañadas tanto para el tratamiento a nivel de comunicación como a nivel sensorial en lo que es la terapia ocupacional, que también es una de las áreas bastante utilizadas en el desarrollo infantil, porque incluso trabajamos mucho en equipo con terapeutas ocupacionales, porque a nivel sensorial logran una organización tal que la comunicación también fluye de una manera cada vez mejor. Entonces aquí hay una suerte de trabajo en equipo. Ahora, además de eso también puede ocurrir que hay niños que parecen que no reconocen su nombre, y eso también está relacionado a los puntos que te mencionaba. Puede ser déficit comprensivo, puede ser déficit auditivo, o puede ser ausencia de audición total, y no se ha determinado. Claro. Un niño que de repente, un niño que no habla, no está siguiendo las indicaciones, no saluda, y también lo llamo pero no me hace caso. ¿Qué sucede? Entonces aquí, puntos importantes. Hay que de todas maneras descartar. Déficit o ausencia de identificación visual. ¿A qué voy? Son niños que no prestan atención, no nos miran. Les hablamos pero no nos miran a nosotros a los ojos. Están dispersos, vamos a decir, tienen dificultades máximas de atención, concentración, no se enfocan, pero puede haber algo más. Esa es una de las características principales en el desarrollo infantil asociado a los diagnósticos de TEA, trastornos de espectro autista. De espectro autista, entonces, sí. Entonces, aquí hay que tenerlo mucho en cuenta porque sucede. Y hay que saber identificarlo, además también referirlo a los especialistas para poder conversar con la familia, no solamente para brindar un diagnóstico, y eso yo siempre lo converso a las familias. No es solamente diagnosticar, sino es brindarles la información que ustedes necesitan. No es solamente decirles qué es lo que tienen, sino brindarles una solución completa, con un diagnóstico definitivamente y con nuevos cambios en la vida, probablemente sí, cambios rotundos, cambios hasta cierto punto complicados para las familias, pero que se pueden organizar de gran manera si la información se recibe en el momento adecuado. Por eso, los terapeutas del lenguaje estamos habilitados para diagnosticar todos este tipo de inconvenientes. Y los profesores más todavía, porque ellos son los que comparten todo un año, varios años, prácticamente toda su vida, con el desarrollo infantil. Entonces, mientras conozcan de esto, lo van a poder identificar y van a poder llegar a las familias con la información adecuada para poder decirles, miren, tienen esta dificultad, puede ser esto, les recomiendo ir a este especialista. Claro, tienen dificultad de derivarlos de manera adecuada porque son los profesionales que están ahí en el campo infantil. Entonces,
y eso ayuda mucho como prevención para poder, como te dije hace un rato, determinar qué sucederá en el momento adecuado y qué hacer luego de eso, al instante nada más. Porque todo tiene una solución, eso yo siempre le digo a las familias, todo tiene una solución, pero a veces son soluciones que en algunas familias no los asimilan de inicio, ¿no? Un cambio de hábito total en el caso de un diagnóstico de trastorno de espectro autismo. Y a veces es complicado, hay que hablar mucho con la familia, hay que conversar, brindar la información adecuada. Sí sucederá la comunicación, es la preocupación principal. Va a comunicarse, va a poder hablar, tiene lenguaje, va a poder interactuar. Y yo le digo, sí, pero tiene un tiempo determinado. Empecemos por el inicio y luego vamos avanzando de a pocos. ¿Ya? Esto es de los puntos más importantes. Ahora, también está el déficit en la pronunciación, que no es que deje de ser importante, pero aquí un exclusivo déficit en la pronunciación, no hay niños que tienen tanta dificultad comprensiva en la gran mayoría de casos. Es solamente niños, incluso tienen, o mejor dicho, no tienen ninguna dificultad comprensiva a tal nivel que se dan cuenta que no dicen las palabras como deben decirlas, y en algunos casos evitan decir esa palabra y la cambian. Entonces, a ese nivel de comprensión llegan los niños, analizan bien. No puedo decir carro, digo calo. Ya no digo calo, mejor digo auto. Claro. Y ahí el inconveniente está en que el niño se va dando cuenta de que puede decir una cosa por otra. A eso se le denomina conducta de evitación. Y mientras los niños se van adaptando más a evitar, menos comunicación generan. Entonces, determinar un déficit en la pronunciación a temprana edad, a los 3 años, 4 años como máximo, ayuda a que la terapia de lenguaje se dé bien. Pueda adquirir los sonidos, las palabras que pueden pronunciar, los fonemas que pueden pronunciar a la edad adecuada, sin tener que evitar palabras, sin tener que evitar situaciones comunicativas. Y eso es lo más complicado, que el niño intente evitar situaciones de comunicación, que se vuelvan silenciosos. Justamente para no caer en esto de pronunciar mal y que se burlen de ellos, ¿no? De repente, cuando van creciendo. También es otro punto. También es otro punto muy importante. Si bien, por ejemplo, comenzamos parte de la entrevista mencionando que la terapia de lenguaje es conocida como los profesionales que ayudan en la corrección de la pronunciación de la R. Y puede verse tan sencillo o tan amplio como conocer ahora adultos que no pueden pronunciar la R y que en algunos casos se sienten mal emocionalmente. Y podemos evitarlo. Podemos evitar un déficit emocional a largo plazo. Entonces, y estamos muy capacitados para poder hacerlo. Entonces, identificar un déficit en la pronunciación en la edad adecuada es importantísimo. Así como también dificultades para estructurar oraciones. Niños que no pueden conectar. Este niño sí está en su edad, está pronunciando bien, tiene 4 o 5 años, está pronunciando bien, está en su edad, lo está haciendo bien. Se está esforzando también porque le damos recomendaciones. No lleva terapia, pero este niño sí se le brinda recomendaciones, pautas a la familia. Pero su oración no está bien organizada, no utiliza pronombres, no utiliza artículos, los verbos los varía, no hay una organización en la estructuración de oraciones. Entonces también los terapeutas del lenguaje estamos capacitados para evaluar esos puntos, evaluar por qué esa estructura de oración no se está dando a su edad, por qué. Hay evaluaciones muy pertinentes y es de las áreas dentro del lenguaje, la morfosintaxis se le denomina técnicamente, es una de las áreas dentro del lenguaje que es de las más complejas en trabajo al inicio para lograr organizar al niño según unas actividades o según los objetivos que se tengan que plantear. Entonces, identificar todo lo que te acabo de mencionar es importantísimo a la edad adecuada. Claro. Y por último, supongamos que el docente ya identifica algo así. ¿Puede derivarlo al terapeuta en esta coyuntura? Es decir, ¿se están dando terapias o teleterapias de lenguaje y cómo funcionarían? Claro que sí, mira, yo te había mencionado, incluso por experiencias propias, que sí, se están brindando actualmente las teleterapias, como se le denomina, y se está aplicando de gran manera, en realidad está funcionando muchísimo más. Los objetivos, a diferencia de un consultorio, desde mi punto de vista, hasta se cumplen un poco más, pero no tanto
O sea, se comparte por los objetivos planteados, por las actividades que se plantean, por la predisposición del niño y todo lo que mencioné en la toma de cuentas para que el niño realmente esté habilitado de poder actuar a nivel virtual, pero también está acompañado de la familia. La familia aprende. Entonces, mamá, papá o quien esté encargado del tutor, el tutor a cargo, aprende y entonces lo aplica. Mientras más lo aplica, el niño lo aprende más rápido todavía, que era lo que personalmente, como experiencia propia, no sucedía en un consultorio. Porque llegaban, los padres de familia llegaban al consultorio y nos veían casi como los médicos, ¿no? Como el doctor que va a solucionar en ese momento lo que tenga que solucionar. Sale del consultorio, ya lo solucionó, yo no tengo más que hacer, me voy a mi casa hasta que regrese la próxima vez. Y así había un ritmo y hasta podría decirse de cierta forma un círculo vicioso que se forma en que el terapeuta va a encontrar una solución. Pero si no hay acompañamiento a la familia, y la solución se da, pero se da más lenta, se da a largo plazo, más pausado, y los objetivos no se cumplen. Cosa que ha cambiado totalmente a nivel virtual, a nivel de las teleterapias, porque los padres están moscas, los padres están atendiendo y están aprendiendo todo, y preguntan, sobre todo preguntan. Yo en las terapias de consultorio, en las casas, cuando iba a hacer las terapias domiciliarias, les decía, pregúntenme por favor, cualquier duda que tengan, tienen mi número de WhatsApp, escriban, hacemos una videollamada y vamos conversando, y no lo hacían, no lo hacían, pero ahora no. Ahora conversamos 1, 2 o 3 veces por semana, me escriben al WhatsApp y me dicen qué sucede, porque mira, esta técnica funciona bien, pero a veces no lo comprende bien, ok, no te preocupes, modificamos ciertas cosas, entonces hay una interacción, hay confianza. Mientras mayor confianza hay, los tratamientos se dan de manera adecuada. Y bueno, parte de los beneficios importantes de la teleterapia, la terapia de lenguaje virtual, definitivamente, con esta modalidad de trabajo, la salud está preservada al máximo. No hay ninguna posibilidad, no hay esta época en la que estamos viviendo, el COVID-19, que aún está siendo complejo, así que desde ya la recomendación principal va a seguir siendo cuídense en casa, no salgan lo menos posible o lo necesario. Y la teleterapia ayuda de esa forma. Yo tengo mi horario organizado. Niños que tienen terapia 2 o 3 veces por semana, algunos 1, dependiendo de la orientación, perdón. Y la seguidilla de terapia está programado, no se pierde. ¿Por qué? Porque a través de la teleterapia no hay forma de que haya equivocaciones, que haya interrupciones en las terapias, a menos que haya urgencias, pero se dan las teleterapias y la salud está preservada al máximo, no hay riesgos en nuestra salud. Segundo, ofrece más oportunidades de interacción con las familias, como te mencioné. Al instante me están escribiendo, el licenciado, mira, ¿qué pautas más me puede brindar? Ok, no hay problema, conversamos, la llamamos por teléfono, hacemos una videollamada y conversamos. Hay una interacción total con la familia. Se rompen las barreras, ¿por qué? En mi caso muy particular, actualmente atiendo una familia en Amazonas, atiendo una familia en Huánuco, he llegado a hacer evaluaciones en el norte del Perú a través de la teleterapia. Ahora, y yo vivo aquí en Lima, claro. Yo vivo en el sur de Lima. Entonces, no me he movido un solo centímetro de mi domicilio. Y se ha podido llegar a esas familias y han podido conocer que tienen una solución, que la terapia de lenguaje se puede llegar hasta su domicilio lo más lejos que esté. Y tienen la solución, tienen las recomendaciones, tienen un tratamiento, y a tiempo, sobre todo a tiempo. Además, la orientación hacia las familias es constante, muy constante. Todas las pautas siempre son brindadas de manera adecuada y siempre son nuevas recomendaciones. Se refuerzan las recomendaciones de una sesión y siempre se agrega un poco más, porque sucede que el niño va evolucionando, va mejorando. Mientras mejora, mejor yo también, porque voy soltando más información para el desarrollo infantil desde pequeño. Ahora, también, como mencioné durante toda la entrevista, las actividades que se aplican son especializadas según el usuario, diagnóstico y objetivos diarios. Cada día es un objetivo diferente. Exactamente como en la escuela, ¿no? Cada día o cada semana o cada cierto tiempo hay cambios de objetivos. Cuando se logra este punto, se logra este objetivo, pasamos a otro. Entonces, y las actividades son totalmente personalizadas, como mencioné hace unos momentos, dependiendo de los gustos de cada niño, para brindarle más motivación, para brindarle más estímulos, para que esté contento con lo que está aprendiendo, para que esté feliz. Sí, y sobre todo, mira, de todos estos beneficios que has mencionado, que son realmente, sí, pues beneficios que ha traído esto de la teleterapia,
que ayuda en varias cosas. Eso de que rompe las barreras de distancia es uno de los que más me llama la atención y los que más me gusta, porque de hecho hay lugares en el Perú en donde no hay tecnólogos médicos, en donde no hay terapeutas del lenguaje que puedan asistir a las personas que necesitan esa asistencia o a los niños que necesitan esa asistencia. Claro que sí, claro que sí. Yo te pongo el ejemplo claro de esta familia que atiende en Amazonas, perdón, al hijo de esta familia, tiene 3 años y medio, y ya le estamos brindando las técnicas de estimulación, de cómo incentivar su comunicación en casa, y el por qué llega, o llegan como a mí, por las redes sociales. Llegaron a través de la curiosidad de buscar, a ver, entraron a YouTube, y ahí también tengo una entrevista donde hablé de cómo incentivar la comunicación en casa, desde pequeños hasta la edad de 5 o 6 años. Llegó a ese video de esa señora, y luego llegó a mi fanpage, y a través del fanpage ya pudo contactarse conmigo, conversamos, y me explicó su caso. Me explicó que allá en Amazonas había encontrado terapias de lenguaje, sí, pero al parecer las colegas que habían acudido a ayudarla no le habían brindado información tan adecuada, o estaban siendo muy parciales con las recomendaciones que le estaban dando, y no llegaban a ser totalmente adecuadas. Entonces la mamá quedaba preocupada, quedaba insatisfecha por las recomendaciones que se le estaba brindando. Entonces quedaba la duda, y llegó el COVID, y yo definitivamente ya no podía asistir. Claro. Y por la curiosidad de buscar una terapia, llegó hacia mí, y conmigo ya estamos brindándole más información, porque no la información o las pautas, las recomendaciones que tiene que recibir la familia no pueden ser segmentadas, no pueden ser un poquito así aquí, un poquito así otro día, un poquito así. No, la información tiene que darse desde el inicio, tiene que explicarse completamente por qué el lenguaje no se ha dado a su edad, qué hacer con el habla, cómo incentivar la comunicación, y en todo instante, no por momentos, en todo instante. Así que sí, hasta allá he podido llegar, y me siento feliz, porque mientras más información se pueda compartir, mientras más familias puedan recibir la ayuda necesaria a la edad necesaria, es muchísimo mejor. Te agradezco mucho, Gonzalo, por habernos acompañado esta mañana, por habernos respondido todas las preguntas y por habernos dado un tiempo de tu agenda para poder tratar este tema. Me alegra mucho también haber estado con una persona tan comprometida en su vocación, de verdad. Me encanta cuando las personas son apasionadas por lo que hacen, y veo que tú eres un apasionado. Y una vez más, muchas gracias, y espero poder en otra oportunidad también hacerte alguna otra entrevista para el canal. Claro que sí, yo te agradezco una vez más la oportunidad, y yo siempre listo, cada vez que necesiten, no hay problema, cuenten conmigo de todas maneras. Me encuentran siempre apto para poder brindar información, para poder compartirla, porque realmente sí me apasiona, me encanta esta terapia del lenguaje, las diferentes áreas. Todas las áreas las voy estudiando un poquito más. El lenguaje y el habla me agradan muchísimo más, porque es donde las familias necesitan conocer más. No es solamente tengo que hablar, sino es comunicar. Ahora, yo siempre voy compartiendo información a través de mis redes sociales, así que ahí las tienen en la presentación. Pueden buscar y encontrar, como tú dijiste al inicio, sí. Yo brindo bastante información a nivel de lenguaje, tengo videos, tengo transmisiones donde se ha hablado bastante de lenguaje, de habla, de comunicación. Son campos amplios, tanto cada uno por sí solo como juntos, como un equipo, el lenguaje, el habla y la comunicación. Entenderlo a veces puede no ser tan sencillo, pero mientras más información se reciba, mejor se aprende y más se entiende, y lo logran aplicar en casa. Los padres de familia realmente se quedan muy sorprendidos de todo lo que sus niños pueden lograr hacer a nivel comunicativo. Ahora más aún que pasan todos los días en casa, o la gran mayoría de tiempo en casa. Entonces yo siempre voy a estar listo para compartir todo lo que sé, y lo que pueda saber cada vez un poco más, porque la responsabilidad de profesional es siempre aprender un poco más. Yo no voy a estar contento hasta no aprenderlo todo, y estoy seguro que ese día tampoco va a llegar, porque siempre hay algo nuevo que aprender, y compartirlo mejor todavía.
Muchas gracias. Bueno, amigos, todos los enlaces a las páginas de Gonzalo van a estar en la cajita de descripción también de este video. Espero que les haya gustado la entrevista y nos vemos el próximo viernes con otra entrevista en Profe Digital. Y no te olvides que para dominar la educación virtual tienes que seguir a Profe Digital. ¡Suscríbete!